Cordial saludo a todos los que se conectan por este medio y agradecido además por todas las manifestaciones que he recibido en cuanto a la utilidad que han podido tener estos videos. Yo quiero seguir con el gran tema que es enriquecimiento de la vida de pareja y continuamos tratando el tema del conflicto. Yo quiero conversar acerca del conflicto como un proceso, ver al conflicto como un proceso. Y yo diría que como un proceso, todo conflicto tiene un inicio, tiene un desarrollo o progreso y tiene o debería tener un cierre. Y cuando el conflicto no es abordado y canalizado adecuadamente, es decir, tiene un inicio, un desarrollo y un progreso, y en ese final no se llega a una resolución y el conflicto permanece en estado latente, este termina por convertirse en la génesis del propio conflicto y mantiene una dinámica de relación donde hay mucha tensión, mucho estrés, mucha agresividad solapada porque el conflicto de alguna manera busca una resolución y hasta que esa resolución no se da, el conflicto está allí como un elemento perturbador de la relación de pareja. En muchas parejas los conflictos describen, yo diría, un patrón en su evolución. Hay algún detonante o una chispa que dispara el conflicto. Puede ser un asunto de finanzas o algo relacionado con la vida sexual o la educación de los hijos o falta o fallas en la comunicación, etc. El conflicto tiene también una forma típica de progresar en cada pareja, según el estilo de gestión de cada cónyuge, sea que va, cede, compite, transa o colabora, dependiendo también de la madurez emocional de los cónyuges, etc. Y finalmente el conflicto se precipita a un cierre con resolución o sin resolución, es decir, quedando abiertamente abierto. Y veamos esta etapa de todo proceso de conflicto en una pareja. Está el inicio del conflicto. Y yo diría que muchos conflictos en una pareja inician comúnmente de la misma forma. Son casi hasta predecibles qué lo va a detonar. Puede ser tu insistencia a darme instrucciones, tu falta de escucha, tu tono de voz alto, tu familia que se vive inmiscuyendo en nuestras vidas, etc. La pregunta sería, ¿hay una forma común cómo se inicia el conflicto en nuestra relación de pareja? ¿Qué comúnmente lo dispara, lo detona, lo activa? ¿Cuáles son los pasos que se dan comúnmente en la forma como se desenvuelve el conflicto en nuestras vidas? ¿Hay una situación recurrente? ¿Un lugar en el que siempre caemos? El inicio tiene que ver con conflictos anteriores que han permanecido en estado latente. Yo diría que estas preguntas, si tienen una respuesta reflexiva, pueden ser valiosas para identificar causas constantes de conflicto y gestionar estas causas para prevenir futuros conflictos. La segunda etapa es el progreso del conflicto y diríamos que todo conflicto tiene una forma de progresar. Y tal vez algunas preguntas que me gustaría compartir con la audiencia para provocar su reflexión serían, por ejemplo, ¿cómo se aviva o escala la controversia comúnmente entre nosotros? ¿Observas un patrón en su progresión? ¿Cómo es tu contribución al empeoramiento o mejoramiento del conflicto? ¿Cuál es la actitud que típicamente adoptas comúnmente en medio del conflicto? ¿Cuáles son tus conductas en medio del conflicto? Y las respuestas a estas preguntas pueden permitir explorar nuevas formas de abordar el conflicto diferentes a las que se vienen utilizando y que definitivamente no están dando resultados. En el proceso de cómo transcurre un conflicto, yo diría de todas maneras que hay cosas que es conveniente hacer y hay cosas que definitivamente no es conveniente hacer. ¿Qué cosa es conveniente hacer en el desarrollo de un conflicto? Por ejemplo, escuchar atentamente, actuar con empatía, observar al otro, asumir la responsabilidad de los propios errores, expresar los sentimientos abiertamente. ¿Y qué cosas no conviene haber en ese desarrollo? Ofender, interpretar, juzgar, señalar, gritar, amenazar,
manipular, generalizar. Y finalmente, la tercera etapa en la gestión del conflicto de una pareja es la finalización del conflicto. Y así como el conflicto tiene un inicio, una forma de progresar, debería también tener una finalización. Y lo peor que le puede pasar a un conflicto de pareja es que éste permanezca en estado latente, que permanezca permanentemente abierto, que no se llegue a una resolución, porque esto produce un excesivo desgaste en la vida emocional de las parejas. Como dice un dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y algunas preguntas útiles para evaluar cómo son los cierres o finalizaciones de tus conflictos como pareja. ¿Cómo termina el conflicto? ¿Hay resolución? ¿Hay acuerdo? ¿Hay negociación? ¿El conflicto se resuelve o permanece abierto y latente? Después del conflicto, ¿hay acercamiento o distanciamiento? ¿Terminamos emocionalmente distanciados o terminamos aún todavía en cercanía? Bien importante, ¿hay reparación emocional en caso de haberme excedido en medio del conflicto? Es decir, cuando me excedí y hice lo que no era conveniente, pedí disculpas, pedí perdón, traté de alguna manera hacer una restitución. Tres etapas importantes para identificar cómo está transcurriendo el conflicto con mi pareja, cómo se inicia, cómo progresa y cómo finaliza. Hasta el próximo encuentro.